Es importante que nosotros tengamos en cuenta en todos los estudios que hemos venido haciendo que siempre nos hemos manejado como las mejores probabilidades, ¿no? Con sensatez y también con el conocimiento que se tiene de este último tiempo de la restauración de Israel. Debemos entender que el estudio de hoy de las copas de ira del Eterno es una figura que hace el Eterno para simbolizar su juicio al mundo, no a su pueblo. Estábamos acostumbrados que en la iglesia nos digan que el Eterno va a juzgar a Jacob y que será librado. No, dice que Jacob va a ser cubierto mientras juzga al mundo. Entonces, ustedes que son Jacob, que salieron de Efraín, que salieron de la religión, y tenemos 7 años más, comenzando desde para recuperar a todo nuestro pueblo que nos ha dado el Eterno. Por eso está profetizado que la tribulación no comienza hasta que hayan salido los 144,000, que son representantes de Efraín. Entonces quiere decir que el resto de Efraín tampoco ha salido completo hasta ese tiempo. Para poder entender lo que nosotros estamos explicando de Apocalipsis, tenemos que ser sensatos en esto, hermano, salir de la religiosidad, dejar de pensar como el cristianismo nos encasilló, como hay grupos hoy que idolatran inclusive a nuestro amado Mesías. Entonces no se logra entender si hacemos del Mesías la divinidad del todo. Se tiene que entender cada uno en su rol. Entonces, nosotros vamos a entender esto también sin religiosidad para poder comprender los sellos, el juicio y dónde se focaliza y por qué trompetas y por qué copas. Muchos de los eventos de las trompetas, que son las trompetas que solo sigue el pueblo según Números 19. Las trompetas no son para nadie, son señales de alerta para el pueblo. Esos mismos eventos van a ser copas de ira para el indocto, para la simiente extraña, para el que negó, para el que no quiso restaurarse, o para el que prefirió vivir en su propia sabiduría, o para las religiones. Las trompetas son las que van a juzgar y especialmente se focalizan en un lugar donde se asienta la ramera, dice, ¿no es cierto? Entonces nosotros, si pensamos como en el cristianismo que nos dijo la Iglesia Católica es la gran ramera y nosotros somos los israelitas espirituales, ahí no vamos a comprender nada, hermanos. Para comprender quién es la gran ramera, que es la que se destruye al final de las copas de ira, debemos saber que lo dicen los mismos sellos del Eterno. En Apocalipsis 16, que habla de los sellos cuando se derrama la última copa, cuando está por venir el Mesías y se dice, hecho está, se ha cumplido lo dicho por el Eterno hasta comenzar el reino, dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante del Eterno para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esa ciudad, vamos a ver que ya está profetizado lo mismo. En Isaías 51, cuando dice: Despierta, oh Jerusalén, despierta. Has bebido la copa de la furia del Señor. Has bebido la copa del terror. La has vaciado hasta la última gota. Ni uno de tus hijos queda con vida para tomarte de la mano y guiarte. Estas 2 calamidades te han ocurrido: la desolación y la destrucción, el hambre y la guerra. ¿Y quién ha quedado para compadecerse de ti? ¿Quién ha quedado para consolarte? Pues tus hijos se han desmayado y yacen en las calles, tan indefensos como antílopes atrapados en una red. El Señor ha derramado su furia, Dios los ha reprendido. Pero ahora escuchen esto. Ustedes los afligidos, que están completamente borrachos, aunque no por haber bebido vino. Esto dice el Señor soberano, su Dios y defensor. Miren, yo les quité de las manos la copa aterradora. Ya no beberán más de mi furia. En cambio, entregaré esa copa a quienes los atormentan, a los que dijeron:
Los pisotearemos en el polvo y caminaremos sobre sus espaldas. Quiere decir que los que estaban gobernando el mundo centralizado, focalizado en Jerusalén, hasta la venida del Mesías, porque eso es lo que va a pasar. Cuando ustedes creen que el sionismo, que la estrellita de David, que hoy gobierna el mundo, que regresó en 1948 según el sionismo, ahí no van a entender esto. Cuando ustedes son extraviados por ese conocimiento infundado por la sedición y la política, por la manipulación de las Biblias, porque ellos son dueños de todo, porque el mundo está regido hoy por la maldad y son los mismos. Ustedes van a ver, las copas de ira se vierten sobre Jerusalén. Va a tener efecto secundario en el resto, pero ahí es donde se narra esta historia. Y Yeshua tiene que recuperar Jerusalén y nosotros seremos llevados a Jerusalén. Y en Isaías 52 habla ya de la liberación de Sión, después de que la ciudad ha sido partida. Y eso dice Zacarías también, Zacarías 12 y Zacarías 14. Vemos que la ciudad es partida. Por eso es que nosotros sabemos que coincide con la profecía de Ezequiel, del tercer templo, que ya no es un valle, que ya no es unas montañas, que ahí hay un valle, porque después de este evento, después de una guerra que es entre dos facciones, no es que vienen a pelear contra Yeshua, no, eso dice la religión. Son dos facciones que se van a rebelar, que van a disolver el nuevo orden mundial y entre ellas van a confrontar con todo el armamento. Ya están en una época de mucha dificultad. Nosotros vemos que las copas del Eterno son para juzgar estos actos, especialmente allá donde sucedieron todas estas cosas, donde mataron a sus profetas, donde apedrearon a los seguidores del Mesías. Y las copas de la ira y las trompetas del Eterno son para advertir a su pueblo que tiene que esconderse, que tiene que guardarse, que viene amargura en las aguas. Las trompetas son alertas. Veamos ese estudio que tenemos de las trompetas. Por eso es que un cristiano que niega la Torah no comprende lo que son las trompetas. Vamos a ver un estudio que han preparado los hermanos para luego hacer unos comentarios relacionados a esto. Es la manera más compacta, más simplificada de tener una claridad. También la manera como expresan ellos en estos videos se resume y yo le doy solo una explicación y también aquí estamos quitando alguna inquietud que tengan ustedes que viene después del video. Para nosotros, los hijos de Israel de este tiempo, se nos ha abierto una puerta de comprensión de uno de los libros que por siglos estuvo sellado al entendimiento, el Apocalipsis. Una profecía inaccesible al público en general, aunque muchos intentaron darle una interpretación a su manera, similar al sueño del rey, donde sátrapas y sabios llevaron su propio comentario, pero la luz del mensaje resplandeció solo en el linaje de Israel. En este tiempo se han cumplido las profecías de restauración del pueblo, donde alguna vez Israel, el pueblo del pacto que casi no existía, hoy se encuentra surgiendo entre las naciones, a modo de rocío sobre la hierba, y todo en este último jubileo, como ya lo hemos presentado en varios estudios de este canal, para que se cumpla la profecía que dice, porque yo derramaré, dice Yahweh, aguas sobre el sequedal, y ríos sobre tierra árida, mi ruach derramaré sobre tus descendientes, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán como hierba, como sauces junto a las riberas de agua. Este dirá, yo soy de Yahweh, y el otro se llamará del nombre de Jacob. El otro escribirá en su mano, solo a Yahweh, y se identificará con el nombre de Israel. Desde 1996 se dio el arranque al cumplimiento de esta profecía, iniciando la recolección de Efraín, y todo esto se detonó con la aparición del arca en el primer año de los últimos 50 antes del milenio 6000. El mensaje cifrado era solo para Israel entre las naciones de esta última generación. Y ellos, y solo ellos, pueden entender el libro, pues es dirigido a ellos, o debo decir, nosotros, somos los destinatarios, y los únicos que podemos darle uso a la comprensión de estas revelaciones, ya que las vamos a vivir en cuerpo y alma. Retomaremos una vez más la tierra, y esta vez para siempre,
El juramento hecho al linaje de Abraham se vuelve a predicar, la tierra prometida, y volviendo a la tierra fluirá la sangre de sus hijos, como lo hemos visto hoy, un pueblo naciente en medio de las naciones. Nuestra primera encomienda para con el Eterno en este tiempo es limpiarnos de la religión y su influencia, y comenzar a vivir su gobierno. La segunda es tomar la guía de ruta al reino que nos dejó escrita a finales del primer siglo por manos de Juan, el Apocalipsis, y usarla con convicción y sabiduría, y su respaldo no se apartará de nosotros. Él proveerá todo lo que se necesite para aquellos que están haciendo su obra, su extraña obra, como dice el profeta. Esos que lo han dejado todo por esta causa y han alineado sus vidas al proyecto del reino. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. En anteriores cortometrajes hemos expuesto los sellos y su orden de eventos, sus fechas aproximadas acorde a la profecía bíblica y a estudios, y al momento no nos hemos equivocado. Las trompetas y su orden de eventos, su significado para el pueblo como alerta para mover el campamento. Los truenos es algo que se expresa como un misterio, que en su momento será revelado a sus siervos, siendo estos eventos o truenos para que los hijos de Israel se afirmen como una asistencia de parte del cielo y confirme quiénes son realmente el pueblo que está entre las naciones, quiénes son su pueblo y quiénes son los que Él ha levantado para que todos se alineen antes de su regreso. Hoy, sin embargo, nos queda hablar de las copas de ira, el juicio al mundo. Todo lo anterior a esto, en los sellos, son eventos, si bien causados por el hombre, como efectos colaterales o directos de una agenda de dominación global por manos de los que hoy tienen la hegemonía, algo que no se presta para dudas, y en los próximos 6 años se hará cada vez más palpable. Las trompetas serán alertas, eventos ya no tanto de consecuencia humana, pero sí permitidas por el Eterno y en algunos casos dirigida para que todo se cumpla. Veremos asteroides golpear la Tierra y a seres no terrestres pisándola abiertamente, pero lo que es interesante saber es que estas trompetas no están aisladas de las copas de ira. Leyendo atentamente, veremos que son los mismos eventos y cuentan una misma historia, observadas desde puntos de vista distintos. Lo que Juan describe en las trompetas será nuestro testimonio de lo que debemos estar preparados para salir victoriosos. Sonido de guerra que solo el pueblo entenderá para actuar adecuadamente, previos a la 7ª trompeta, que es la recolección de los hijos de Israel. Mientras, a la par, es el juicio al mundo. Cuando Juan escribe las copas, nos narra los efectos y consecuencias que vivirán aquellos que no son del pueblo del Eterno. Y estas consecuencias serán su juicio, que están ocurriendo al mismo tiempo que las trompetas. Sentencias establecidas para juzgar al mundo y a la simiente que hoy gobierna. Simiente que ha hecho pacto con entidades contrarias al plan del Eterno, que solo buscan lo suyo y no conocen al Eterno ni a su justicia. El juicio justo antes de entregar el reino a los siervos de nuestro Elohim. Nos señala en el capítulo 15 de su profecía 2 visiones que Juan tuvo. La primera nos dice que habrá otra señal en los cielos, grande y digna de ser contemplada. Será algo que sus siervos conocen y entenderán, y deberán ponerse a buen recaudo mucho antes de esto. Habla de 7 ángeles con las 7 plagas finales, para dar acción al juicio del Eterno. Esta señal será vista en las 7 estrellas, las 7 hermanas, las Pléyades, ubicadas en la constelación de Tauro, que representa el becerro, Efraín, la flecha que es tomada para acabar con los hijos de Grecia o Javán, aquellos que hoy usurpan las tiendas de Shem. Según la profecía de Zacarías 9, este búfalo pelea contra Orión, la constelación relacionada con la simiente sujeta a entidades opuestas, pero todo esto se encuentra mejor detallado en los estudios de las Mazarot, señales en los cielos, disponibles por ahora en este canal. Los versos 2 al 4 nos dan una narrativa inmediata de su segunda visión, algo que sucederá a la postrer, a la culminación de estas 7 copas, donde ve a un grupo de personas que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, de pie frente a un mar de vidrio, recordándonos al mar de bronce sacerdotal que había en el templo, lugar donde debían pasar primero los hijos de Aarón antes de realizar su servicio diario al Eterno. Estos cantaban el cántico de Moisés, siervo de Yahweh, un cántico que termina con victoria y no con ira para con el pueblo, pues su última estrofa dice de esta manera: regocíjense, cielos,
a la par de él, y adórenle todos los ángeles de Elohim. Regocíjense naciones con su pueblo, y confórtense en él todos los hijos de Elohim, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y vengará y retribuirá venganza a sus enemigos y a los que le aborrecen. Retribuirá y purificará el Adón la tierra de su pueblo. Y también cantaban el cántico del Cordero, mismo que es redactado en Isaías 25. No es como se malentiende, un cántico nuevo que solo ellos conocen, como para poder pronunciarlo. El texto describe como un cántico renovado, que ellos lo pueden entonar con vida en sí mismo, pues lo vivieron, alcanzaron la victoria sobre la bestia y perseveraron hasta el final. Ahora, del verso 5 al 8 del capítulo 15 de Revelaciones, se describen los protocolos previos al juicio del Eterno, que tuvieron lugar en aquel tribunal y templo donde hoy está Yeshua, aquella nave que surca el cosmos y se ha manifestado en el pasado a los hombres como una nube peculiar que ha dado luz y sombra a los hijos del pacto. Y ahora, en su capítulo 16, nos habla de los efectos que estas copas tendrán sobre los hombres que no están dentro del pacto del Eterno, o el justo juicio por sus acciones. La primera nos cuenta de una afectación tortuosa que padecerán en sus cuerpos a causa de haber recibido la marca o signo de control, un signo de maldad, una cuenta o una placa, aquellos que sucumbirán al sistema y adoraban a su imagen. Esto será a nivel mundial, un juicio justo para muchos de los que no escucharon las advertencias. Este será un podador a la humanidad. Ahora, escuchemos bien, porque la segunda, tercera, cuarta y quinta copa es un mismo evento, junto a las 4 primeras trompetas. Serán efectos de aquel asteroide cuyo nombre es Ajenjo, o Apophis 99-94-2, pero ahora se nos muestra mayor detalle de lo que estará ocurriendo en el trono de la bestia, que es el Medio Oriente, la cuna de su imperio. Estas 4 copas serán el principio de su juicio para él y sus seguidores, aquellos que, por puestos y riquezas, se unieron a su creciente imperio. Cabe resaltar que esto ocurrirá en medio de los últimos 3 años y medio que durará su régimen. Veremos como muchos en Jerusalén se volverán a él, tal cual habla Daniel, al decir, se entenderá con los que abandonaron el pacto, y también colmará de honores a quienes le reconozcan y repartirá por precio la tierra de Israel, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. En aquel tiempo, desde Pesach del 2035, se levantarán 2 profetas con el coraje y la misión de Elías y Moisés, para exhortar a la casa de Judá que sucumbirá a este emperador, tal como podemos ver a detalle en el estudio de los 2 testigos. Este hombre, porque será un hombre, será uno de aquellos que cooperará con los gobernantes que reunificarán y reestructurarán el mundo después de la guerra del 6º sello. Y para nosotros será reconocido por acabar con aquellas instituciones que aún quedaren en pie, instituciones que unifican a muchos pueblos proclamando su soberanía, entre ellas la CELAC, aquí en Latinoamérica, para dar paso sin ningún estorbo al nuevo orden mundial. Antes de que termine la primera mitad del primer Shemitah del año 6000, este hombre subirá a lo alto y forjará su imperio. De acuerdo a las profecías, irá derribando 3 de los 10 gobernantes que estarán a la cabeza del mundo. Este hombre pondrá su trono en Jerusalén y extenderá sus fronteras. Entre ellas desarmará Egipto y será dueño de todo y más allá de la tierra prometida a los hijos de Abraham. Será llamado el Señor del imperialismo, como lo fue Napoleón en su tiempo, pero los que pertenecen al reino davídico no se someterán a este imperialismo. Es por esto que exhortamos a los hijos de Israel que están en Jerusalén, pongan en práctica las palabras de Yeshua y huyan a las montañas, y a los que los recursos les permita, salgan de esa tierra, pues aquellos que no están de acuerdo con la bestia serán oprimidos y muertos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, es la gran ramera, la que está ebria de la sangre de los santos, y será juzgada. Pero esto lo veremos en otro estudio. Este hombre es llamado por Juan como la bestia, un hombre animal, una criatura del campo, del número 6, una mezcla de todos los linajes contrarios, digno hijo de Caín. Y la segunda copa nos da una idea de dónde puede caer este asteroide, en el mar Mediterráneo,
conocido en las escrituras como el Gran Mar, que sería también la primera y segunda trompeta. Y en la tercera copa vemos que, al igual que en la tercera trompeta, como posibles fragmentos de este meteorito afectará a ríos y les dice se convertirán en sangre, creando una crisis por el suministro de agua en toda esta área. Una muerte lenta para muchos en la tierra de Jerusalén, pues de ellos se dice, por cuanto derramaste la sangre de tus santos y sus profetas, les has dado de beber sangre, pues lo merecen. La cuarta copa describe uno de los efectos de posibles quemaduras por radiación a causa del asteroide al entrar en la atmósfera, o llamaradas solares focalizadas en esta área del Medio Oriente. Y la quinta copa es una misma con la cuarta trompeta, donde el reino del hombre de pecado se llena de oscuridad a causa de los eventos residuales de este cuerpo celeste. En la sexta copa vemos como el río Éufrates se seca para preparar el camino a los gobernantes de Oriente, que no están de acuerdo con este nuevo imperio y que lo ven potencialmente peligroso si no se detiene a tiempo. Y veremos cómo entidades descritas como demonios a manera de ranas, de acuerdo a la visión de Juan, insta a gobiernos mundiales a prepararse para una guerra que tendrá lugar en el Valle del Meguido. He aquí la quinta y sexta trompeta. Una nos habla de la manifestación de estas entidades en el mundo, y la siguiente nos menciona la acción que tendrá lugar en el río Éufrates, por 4 ángeles que secarán este río, armando el paso y preparando al mundo para una guerra, con un número de soldados de 200 millones. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y se escuchó una voz que decía, consumado es. Y se manifestaron eventos en la tierra, truenos, relámpagos y un gran terremoto de magnitudes antes no vistas, que partió a Jerusalén en 3 partes y acabó con muchas ciudades de aquella área. Juan ve en visión como del cielo caen proyectiles como del peso de un talento, y lo describe como cuando cae el granizo, masas de 26 kilogramos que impactan sobre la tierra donde tenía lugar aquella batalla campal, siendo este, al igual que en Pesac, la última plaga, la victoria de los hijos de Israel. Juan, inmediatamente a estos eventos, después de aquellos capítulos parentéticos, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un corcel blanco de batalla, y el que lo dirigía se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es el ingreso en la atmósfera del retorno de nuestro Rey, la esperanza de los hijos de Israel para por medio de espada recuperar su tierra y vengar la sangre de su pueblo. Y un ángel llamaba a las bestias del campo y a las aves de los cielos a un gran banquete para comer carne de capitanes, reyes, carne de fuertes, pobres y ricos, limpiando la tierra para la instauración del reino. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan el pacto y las directrices de Yeshua, el galardón de la obediencia de Abraham, Isaac y Jacob, la recompensa del arduo trabajo de Moisés, la justificación de la obra y muerte de los profetas, el real valor de la sangre del justo que fue derramada en el madero y de los que dieron su vida por él. Esto que siempre fue más que un ideal, sino una promesa, y le creyeron. He aquí su recompensa, todo valió la pena. Inicia una nueva era, y los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Dando lugar así a las sabias palabras del predicador cuando dijo, después del abatimiento viene la honra. Ok, hermanos, hemos visto cosas que tienen sentido, no religión. Hemos visto cómo el Eterno, con un mismo evento, protege a su pueblo. Con un mismo evento, protege a su pueblo. ¿Cómo? ¿Con qué instrumento el Eterno dijo que iba a alertar, a ordenar, a cambiar campamentos, a mover campamentos, a tomar una actitud de guerra? Con trompeta. Por eso es que las trompetas cuando se hace sello, que solo es para Israel, por eso es que solo Israel comprende la fiesta de las trompetas. No dice la Torá ya no va, está abolida la ley, ahora viva mi pastor. No dice eso. Entonces, solo Israel puede entender que las trompetas son eventos de los cuales tiene que cubrirse y alertarse. No tomar el agua de las fuentes que van a estar contaminadas.
prepara alimento porque va a haber lluvia ácida. Todo eso está relacionado con el evento, con Ajenjo, que es una prueba de celo que el Eterno hace figurativamente, donde el pueblo va a superar esa prueba por obediencia. Los que se van a guardar. Acuérdense que esto no es para las quejilot. Y las copas, mismos eventos, especialmente desde la segunda copa, los mismos eventos causados por este asteroide, que probablemente podría ser Apophis, que es un asteroide que está el más próximo a la Tierra y que en el Pesach va a pasar muy cerca de la Tierra. Según las estadísticas de la NASA, como hemos visto en el estudio de las trompetas, según la NASA hay pocas probabilidades de que tope la Tierra, pero es un asteroide que está pasando entre la línea de los satélites y el lecho de la Tierra. Entonces es una franja muy estrecha, que el mínimo roce, sea con un satélite, puede desviarlo. Porque si fuese otro cuerpo celeste que claramente nos muestra la escritura, nosotros sabemos que la NASA tiene un contingente para cuando existen cuerpos celestes que se acercan a la Tierra de muchos años atrás, ¿no? Además, ¿por qué ustedes como pueblo tienen que saber esto y van a estar preparados? Porque comienza el capítulo 15 enseñando las señales en los cielos, las Pléyades, el único cúmulo de estrellas visibles desde la Tierra. Señales en los cielos implica automáticamente todo el espectro astronómico desde la perspectiva terrestre, como las culturas hablan de esto, y el Eterno, que es el creador, obviamente también lo habla. Vamos a ver señales. Entonces nosotros, por eso es que tenemos que estar preparados antes de la tribulación, tener entendimiento de todo esto, ¿no? También vemos que Jerusalén es la gran ramera que está sobre una bestia que sale del mar. Ese estudio lo vamos a ver el próximo video va a ser sobre este estudio, sobre la gran ramera y sobre el juicio a la gran ramera. Ya, obviamente, si nosotros vemos desde la perspectiva eclesiástica, la gran ramera resulta ser el papa, las monjas, los curas. No tiene sentido. Eso es parte del sistema de la bestia. Eso es parte. Eso es parte de Babel, Babilonia. Por algo Jerusalén tiene acuerdos con el Vaticano y les ha entregado al Vaticano títulos de propiedad de la tierra disque santa. Es la tierra donde va a ser el milenio. Es la tierra donde Pablo dijo, esta Jerusalén, desde la época de Pablo, cuando ya está el Imperio Romano, no es la Jerusalén que desciende del cielo. Tampoco habla de la Nueva Jerusalén porque esa nadie sabía hasta el año 93 en Patmos, que se escribe el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Esa es una ciudad que ya tenemos otro estudio desde esta perspectiva veraz. Es una ciudad satélite, es una gran morada para este pueblo que va a ser rescatado de la tierra, en el espacio. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Esta Jerusalén no es la del milenio. Esta es la Jerusalén la que ha matado profetas. Acuérdense que si fuera la gran ramera Roma, si fuera la gran ramera, ellos no han matado profetas. Ni siquiera a Yeshua. Porque a Yeshua, para que sea un cordero válido, como dice Lucas 24, lo mataron sus sacerdotes y gobernantes del pueblo, porque tenía que ser sacrificado el cordero solo por Israel. Si lo mata Roma, por eso es que se lavó las manos Pilatos, se descalifica como Mesías, ¿no? Pero a eso sigue la gente. O sea, nuestro llamado a todos los hermanos, inclusive a los hermanos que viven en Jerusalén, que están viviendo en el lugar más peligroso de la tierra. Si quieren conservar el linaje y a la simiente de Abraham, primero dejen de reproducirse y cuiden a los que ya están. Segundo, salgan de Israel. Preferible para Latinoamérica, porque según la profecía de Abdías,
En Latinoamérica es un reducto donde el Eterno tiene lugares de asilo para su pueblo, aunque en esclavitud. Por eso es que ustedes en Latinoamérica no han visto nada, y desde la Avenida de Colón se cumple la profecía de Abdías 1, que dice que su pueblo va a ser traído desde Sarepta, desde Líbano, desde lo que hoy es Palestina, que los israelíes modernos están matando igual a los asirios. Desde ahí va a traer a Latinoamérica, y a los que están en España los embarca en 3 carabelas y los trae a Latinoamérica. ¿Sí se dan cuenta? O sea, así se cumple esto. Y por eso estamos aquí, por eso es que aquí se están haciendo ciudades de refugio para el pueblo, donde prima la Torá, donde los que están acusados van hasta que venga el nuevo sacerdocio. Eso dice en las ciudades de refugio, aunque no estamos en la tierra, pero con las sombras proféticas podemos cubrir esta parte, ¿no? Bueno, también dice que habló de que se canta un cántico, y mucha gente, porque en este video tal vez no vayan a ver el cántico de los 144,000, el estudio que tenemos. El cántico de Moshe, hermanos, si es que alguien quiere ver si existe la iglesia cristiana, solo lea el cántico de Moshe. Desde el principio hasta el final, ahí no hay iglesias cristianas. Ahí hay un pueblo que se pervierte, que se arrepiente, que regresa y que vuelve al reino. Pero no es espiritual, es físico. El linaje de Abraham. Y el Eterno no va a acabar con ira contra Israel, porque en el cántico de Moshe al final lo restaura. Y es en el milenio. Y ellos cantan un cántico nuevo, dice los 144,000, ¿no es cierto? Eso se va a ver al final, cuando han vencido a todas estas, este asedio de las naciones. Cuando recuperan la tierra, cuando viene el Mesías con sus huestes. Dice que ellos cantan un cántico nuevo que nadie conoce. Lo que pasa es que nadie ha podido cantar hasta hoy Isaías 25. Grande es Yahweh y digno de ser alabado, porque ha vencido a todos. Hasta ahora no, porque no se han cumplido los 120 tiempos o 6,000 años que él estableció para recuperar el trono de la tierra. Desde la pérdida de Adán, el segundo Adán, el Ben Adán, el hijo de Adán, el hijo del hombre, ese no va a fracasar. Y a él esperamos, es nuestro libertador. Las plagas. La primera copa dice que es una copa que crea úlceras, y en medio de ellos también va a haber pueblo, hermanos. Dice, los decimos porque existe un evento en Apocalipsis. Hoy vemos que no es Trasquejilot, que el pueblo de la restauración, que inclusive los hermanos del Facebook, de los que se congregan, o los pastorcillos de Facebook, que no hacen ya mucho favor, sino que un pastor que quiera recoger las ovejas del Eterno salga a buscarlas, denle un lugar. El Eterno se encargará del resto. Yo veo gente que quiere ser sabia en Facebook. No sigan esas personas, hermanos. No sigan. Retengan lo bueno. Ya, porque ellos ellos mismos no comprenden que hay que recoger al pueblo, que hay que alimentarlo, que no son gente rica, por si acaso, que son gente que hay que dar. Pero el Eterno es el proveedor, y Él levantará pastores conforme a su corazón, dice al final de los días. Y los pastores no son en Facebook, porque las redes se van a aplacar. También habla de estas plagas, ¿no? ¿Cómo entran esta gente? Miren, casi todas las personas que están predicando solo vía Facebook, ellos ya tienen toda la tercera, la cuarta, la quinta, y hasta si vienen 10, las 10 se las clavan en el brazo. ¿Qué pueden enseñarles de ellos? Que se conviertan en ese ser híbrido transhumano. A eso llegan. No saben los tiempos. El Eterno no les puede dar dones. ¿Por qué? Porque están en Facebook. Porque los dones son para el cuerpo del Mesías, para que cuando a la hermana no le quieran atender en el seguro social, porque no tiene ese certificado, entonces el hermano le impone manos.
No es para estar tragado todos los no sé cuántos dones que dicen que el cristianismo que existen y solitos en su casa. No, es para vivir en comunidad. No se preocupen de lo que vaya a pasar. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Y cómo van a hacer esto? Hagan lo que mejor puedan. Lo más importante, circunciden su corazón. ¿Qué es circuncidar el corazón? Hoy, para nuestra generación, salir de las ciudades, convivir, únase a alguien que quiera ser parte de ese pueblo que va a restaurarse, únase a alguien que probablemente sea alguien de los 144,000 que van a organizar el pueblo del Eterno. No les estamos diciendo cosas que no sean bíblicas, ni tienen que adorarle al hermano que está en Guayaquil porque él está organizando, no. Es normal, es lo más natural. Ustedes son creyentes, ustedes solo obedezcan, solo sigan. ¿Cómo va a venir nuestro futuro? El Eterno ya lo dijo escrito aquí. Ya, hay una relación muy clara, ¿no? O sea, repito yo esto. Las plagas de las copas de ira, la mayoría de los eventos son los mismos efectos de las cuales las trompetas del Eterno nos anuncia que va a caer un asteroide, que existen probabilidades, que puede probablemente lo más, de acuerdo a estas copas de ira, lo más probable es que este asteroide caiga en el mar Mediterráneo, para que se seque el Éufrates, o para que en el gran terremoto se desvíe. Secarse no quiere decir que viene un ángel y está aventando ahí hasta que se seque, no. Es un evento de un cataclismo natural, aparentemente no provocado. Si se dan cuenta que el Eterno todo lo ha mostrado antes de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es Yahweh. Y Él dijo, yo soy Yahweh. Y yo anuncio las cosas antes de que sucedan. Yo anuncio las cosas por venir. Es su marca. Es lo que la tecnología ni las entidades que están usurpando hoy día muchos espacios y poderes de la tierra y del espacio que no conocen al Eterno, esas entidades no pueden manipular. Ellos no pueden mover la luna. Ellos no pueden mover las Pléyades. No pueden mover al cometa que pasó por la cabeza de Algol para declarar el regreso nuestro. Por eso hacen las señales en los cielos, porque es lo que decreta que los cielos cuentan la gloria de su nombre, que Él es el creador. Y lo estamos diciendo con antelación. Tal vez este estudio para el 2024, 25, 26, si es que todavía podemos predicar, si es que no nos han quitado los canales, pero por lo menos sabemos que el Eterno va a dejar llegar esto a oídos de otras personas, tal vez vayamos a cambiar algo, pero será mínimo. No crean que fallamos en las profecías, no. Sí estamos profetizando, porque estamos leyendo la Biblia, pero no son revelaciones personales. Esto es un estudio de las profecías. Acuérdense que ¿por qué el Eterno hace señales en los cielos y señales en todo lado? Si ustedes son entendidos, porque las señales son para los incrédulos, porque es parte de su juicio y las profecías son para los creyentes. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es profecía? La palabra del Eterno. No es saber el futuro. Profecía es esto. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Y también otra cosa que debemos aclarar, porque el escenario y la lógica y sacarnos un poquito de esa fantasiosa irrealidad, de ese cuento de hadas, de que las naciones se reúnen para pelear contra el Señor Jesucristo. Imposible, porque eso dicen de la última guerra de Armagedón, ¿no es cierto? Eso dice la iglesia, que se reúnen las naciones para pelear con Él. No, las naciones se están rebelando entre ellas. En medio de esa guerra viene el Mesías, porque están exterminando la tierra. Ya no están con acuerdos en que la OTAN, que no te disparo la de 5 kilotones, sino solo la de 3. Ahí es ya a matar. Están entidades en esa anarquía que se va a vivir después de la mitad de la tribulación, o sea, lo que nosotros pensamos que es en el 2035 en adelante, donde coincidencialmente también comienza los dos testigos a predicar contra la casa de Judá. Acuérdense que esto es contra la casa de Judá.
porque se convirtió en ramera, porque pervirtió, porque hasta el día de hoy Yeshua nos advirtió que no sigan, que no les digan, ven al desierto, acá está. Ni que sigan al cristianismo, ven, acá está bien escondido. Que cualquier rato viene, no. Yeshua nos advirtió que va a haber algo que va a engañar a los escogidos. Los escogidos no es los judíos que no creen en él. Los escogidos no son los cristianos que no guardan la Torá. Los escogidos son ustedes, que están siguiendo páginas y están siguiendo a rabinos. Y que están siguiendo a gente que está idolatrando y haciendo mezcla del rabinato, que todo lo quiere traducir con la idolatría al Mesías que hace el cristianismo. Ustedes tienen que sujetarse a la palabra, seguir conforme les dicte su corazón, la sensatez. Estos eventos no son fantasiosos. Nosotros tenemos que preparar con esta realidad a este pueblo. Porque si es que no se les habla de esta manera, comprensible, ustedes que manejan redes, que manejan información, si les contamos el cuento de la Caperucita Roja aquí, no nos van a creer. Tenemos que mostrarles, y el Eterno sabía, por eso es que hay una profecía en el libro de Daniel, que dice que, Daniel 12:4 dice, tú Daniel, después de haberle informado muchas cosas y no entendió, así como a Juan, le hizo ver visiones y le dije, solo escribe lo que tú quieras, como tú las veas. Y a Daniel le dice, guarda estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán de ahí para allá y aumentará el da'at, dice, la comprensión, no la sabiduría de ciencias, no la tecnología, la comprensión, entender, porque han pasado eventos, porque ustedes tienen 66 libros en sus Biblias, además tienen los rollos del Mar Muerto, Internet, códices sinaíticos, códices vaticanos, la Septuaginta, traducidas, los evangelios apócrifos, pero verdaderos como el Evangelio de Bernabé, que fue quitado del canon, la Biblia pesita de un griego traducido al arameo del segundo siglo. Y se pueden caer en cuenta de todo lo que dañó el catolicismo, que es parte de la ramera, del engaño. Entonces, hermanos, nosotros vemos que esta palabra codificada en el Strong's con el H1847 Da'at es obtener el conocimiento, tener. Y eso que no pudo saber Daniel, sí lo tenemos que saber hoy. ¿Por qué estos hermanos están predicando Apocalipsis? Porque hay personas que se fueron de aquí, porque nosotros predicamos Apocalipsis, porque quieren que les digan que les va a ir bien. Y el Apocalipsis es un libro que dice que les va a ir mal. Entonces nosotros no podemos cambiar las cosas. Lo mejor es saber la verdad nos hace libres. Saludos, hermano.